La mayoría de informe que van a tener después es solo podemos hacer con la plata que tenemos. Y por eso es importante que entiendan la relación que va a haber entre las obras que van a escuchar y el dinero que el gobierno provincial ha tenido durante este año 2010. Revisemos rápidamente. Esta imagen que ustedes tienen aquí es las cifras del presupuesto que aprobaron, se aprobó el gobierno provincial, aprobó el alcalde de ustedes también como parte de la Cámara Provincial, y es por un total de 67 millones. Eso es lo que pensábamos de ejecutar de obras, de servicios para la ciudadanía este año. De esa cifra de 67 millones, 27 millones, que es la primera línea que ustedes tienen ahí en azul, son los ingresos que el gobierno provincial recibe por ley. Y todas las cifras que tienen abajo, que están por un total, dice ahí, 58%, son ingresos por autogestión y también por gestiones con organismos internacionales y otros entes del gobierno también, para recibir recursos y ejecutar obras. Y también se consideraba tema de deuda. Si es que nos faltaba algo de dinero, también pedir crédito a la banca o a cooperativas, como lo hemos hecho este año. Entonces, gran parte de los recursos que estaban pensados para las obras que ustedes van a ver luego eran no solo del Estado, sino recursos adicionales, por un total de más o menos 38 millones de dólares ese valor. Como resultado de no haber parado las obras, pero no haber recibido los recursos del gobierno que tenía que transferirlos, entonces comenzamos un poco a endeudarnos. Y principalmente la vía Girón-El Chorro, que está terminada, pero el gobierno provincial invirtió la diferencia en el incremento de costos, porque si esta obra fue financiada y contratada en años anteriores, hubo incremento de costos. Ahí hay un cálculo provisional que le hicimos. El costo invertido por el gobierno provincial en esta obra, Girón-El Chorro, adicional a lo que nos transfirió el gobierno, fue 840.000 dólares. Y hemos recibido solo 620.000. Incluso en esa vía, que es una de las que hemos ejecutado, ya existió una deuda de 215.000 dólares. Este es todo el plan vial emergente, todas las vías que estaban planteadas. Y ahí hay dos vías principales que tienen que ver con ustedes. Una, la Girón-El Chorro, que les vimos anteriormente, finalizada ya, y la otra, la vía Lenta-Asunción-San Fernando, que también está dentro del plan vial emergente. Perfecto, la vía Lenta-Asunción-San Fernando, también dentro del plan vial emergente, por un total de 7 millones de dólares, que está contemplado también. Parte de esa vía estaba presupuestada para este año para que nos entreguen en base a un convenio, pero ahora, bueno, ya les van a comentar, pero básicamente eso no se nos ha entregado ni se nos reconoce ya, y por lo tanto no vamos a poder hacer esa vía, eso está claro. Y en el caso de la Girón-El Chorro aún no hacemos la recepción definitiva porque estamos haciendo las pruebas para que esa vía se vaya definiendo, se vaya asentando, etcétera, ¿no? Pero esa vía ya no podemos hacer. La vía Lenta-Asunción-San Fernando, porque eso estaba, nosotros hicimos los estudios, estaba en el plan vial emergente y el gobierno actualmente no nos reconoce esa vía, no nos reconoce el plan y no nos reconoce el convenio. Esa es la verdad. Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, porque hay algunos compañeros míos, ¿sí? Y amigos del país mismo que me dicen, oiga, pero no diga eso, tengo que decir, porque eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, hemos ido conversando y estamos buscando alternativas que ya las va a decir Rubén. Como no podíamos quedarnos parados también, y esto se trabajó con los alcaldes que son parte de la Cámara, se definió y se aprobó en Cámara 3 alternativas para financiarlos de nuevo, para no quedarnos solo quejando del problema, sino tratar de buscar una solución. Hubo una reunión en Cuenca, vinieron las ministras de Obras Públicas, la ministra de Coordinación Política, y estuvimos reunidos con ellos buscando mecanismos para que puedan cumplir los compromisos anteriores. Entonces el primer punto dice gestión de recursos con el gobierno central. Segundo, el prefecto les anticipó, decía, había un financiamiento de transferencias pendientes, no solo del 2010, sino también del 2009. Y es el segundo punto. Igual, planes de financiamiento y nos han pagado una parte de sus recursos. Y finalmente, también como no podíamos pararlo, se aprobó en la Cámara Provincial una línea de crédito, un crédito para liquidez, para cubrir esas obligaciones y pagar a nuestros proveedores, de un total de 3.300.000, de los cuales con el BEDE se ha conseguido 2.300.000, del Banco del Estado es el BEDE, y con Jardín Azuayo, pero logramos en Cuenca conseguir este crédito por $1 millón. Eso nos ha permitido ya igualarnos un poco en los proveedores y hasta que se sigan cumpliendo los compromisos, endeudarnos un poco más. Hemos tratado de hacer eso para no parar las obras porque siguen ejecutándose. Estos son un resumen de los acuerdos que hemos llegado con el gobierno, y es importante informarles porque va a seguir siendo un trabajo conjunto, el gobierno provincial y ustedes como ciudadanos, para ir dialogando con el gobierno. En lo que es vialidad,
La semana anterior se llegó ya a concretar que el gobierno va a financiar la totalidad de la vía Minas Tablón-Pucará y que lo va a ejecutar a través de la empresa Envial, que es empresa del gobierno provincial. Es decir, esta obra que más o menos está en 11 a 13 millones de dólares se va a ejecutar y lo va a hacer a través de Envial. De todo el plan vial emergente, el gobierno reconoce que nos van a dar, dice, a ver, hagamos una cosa, no tenemos la plata para todos, para todo, por lo tanto solo reconocemos la mina Tablón-Pucará, que además es el último cantón que no tenía vía asfaltada. Vía de acceso tiene, pero es en malas condiciones. Y de eso les vamos a dar en plazos 11 millones de dólares, pero le vamos a entregar a hacer el contrato. Para ese resto de vías lo que se ha planteado es que se puede aplicar para el plan vial emergente una propuesta de financiamiento a través del BEDE, el Banco del Estado. Le he dicho, a ver, si quieren hacer las otras vías, tenemos un financiamiento del BEDE, si es en condiciones favorables, si es con una tasa interesante y con un financiamiento, un subsidio interesante para no pagar todo lo que pidamos, pero estamos conversando con ellos para que sea una línea más aplicable al caso de las vías rurales, porque plantean un mecanismo de que ejecutemos, pero recuperemos de los ciudadanos que se vean beneficiados con estas vías, vía contribución especial de mejora, se llama este impuesto. Esto nos plantea el Ministerio de Transportes y el BEDE. ¿Qué es la contribución especial de mejoras? Yo creo que aquí en Girón sí paga, ¿o no? Casi nada, sí, poco. La contribución especial de mejoras es que cuando se hace una obra, el que vive al lado, en el caso hacemos una vía, el que está al lado, el frentista, tiene que pagar, sí, por el servicio de esa vía. Se divide la vía hecha, se divide para todos los que están al lado de la vía. Eso es lo que nos propone el gobierno. Nosotros decimos que eso es muy difícil porque hay gente que no ocupa la vía o hay gente que no tiene recursos, sí, para pagar. Yo digo que el que usa la vía, ¿quién usa la vía? El que tiene un carro, ¿sí o no? Yo digo entonces, nosotros estamos haciendo el análisis, pero mi posición es que es mucho más viable y más factible que el que tiene un carro, se supone que tiene un poquito más de plata que otros que no tienen carro, y ese pague por el uso del servicio de una buena vía. Los que están al frente, al lado de las vías, hay unos que tienen plata y hay otros que no tienen. Por lo tanto es muy difícil, incluso tendríamos que hacer un levantamiento, un diagnóstico para saber quiénes pueden pagar, quiénes no, y eso cuesta mucho y no tenemos la posibilidad. Sin embargo, esa es la propuesta del gobierno, sí, y nosotros estamos en eso. Mire cómo la historia ha dado la vuelta, sí. Cuando se nos dijo que no al peaje, hoy nos plantean que hay que la ciudadanía de todas maneras tiene que pagar una forma de mantener las vías. ¿Cuál ha sido mi posición allí con todo el respeto al gobierno nacional? Ha sido, oiga, bueno, eso significaría que habría que quitar los peajes, pero hagamos una cosa, ¿por qué no cobran también desde esta vía, si la Girón Pasaje, la Sala Dolenta? ¿Por qué no se cobra allí? ¿Por qué tenemos que cobrar nosotros en las vías que más o menos damos un servicio ni siquiera bueno? Sí. ¿Y por qué no cobra el Estado central en esas vías también? Pues hagámoslo juntos. Y finalmente lo que es MAGAB. El MAGAB es el Ministerio de Ganadería, Agricultura, y lo que manejamos con ellos son dos temas, el tema de riego y los proyectos agrícolas. Entonces en el tema de riego se ha avanzado también bastante con el gobierno en definir ya una hoja de ruta, ya hay acuerdos, un camino que vamos a seguir para que nos transfieran todo lo que son competencias en el riego y poder ya ponerle más velocidad al tema de ejecución de proyectos de riego. Y hay otro tema de seguridad alimentaria, proyectos de estos de desarrollo económico, agropecuario, que lo que hemos quedado es, firmamos un convenio también con ellos, un convenio marco para financiar, pero estamos viendo cómo se da el traspaso de estas competencias para ver cómo podemos ejecutar estos convenios.